Enlace químico. Masa molar y volumen molar. Halla la masa molecular relativa del dióxido de carbono. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno y carbono en esta sustancia? Vamos a ver la masa molecular relativa del dióxido de carbono. La masa molecular relativa del dióxido de carbono, CO2, es la suma de las masas atómicas de sus dos oxígenos más la masa atómica de su carbono. La masa atómica del carbono es 12, la masa atómica del oxígeno es 16, 12 del carbono más 16 por 2, porque tiene dos oxígenos, del oxígeno suma en total 44. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno y carbono en esta sustancia? El porcentaje de oxígeno es 32, que es la masa atómica de los dos oxígenos, entre la masa molecular total nos da un 72,7%. La masa atómica del carbono es 12, entre 44, que es la masa molecular del CO2, nos da un porcentaje de carbono del 27,3%. Halla la masa molecular relativa de las siguientes sustancias. Vamos a ver la masa molecular relativa de la molécula de oxígeno. El oxígeno tiene una masa atómica de 16. ¿Cuántos oxígenos forman la molécula de O2? Dos oxígenos. Pues 16 por 2, 32. La masa molecular relativa del hidróxido de sodio es la suma de la masa atómica del sodio, que es 23, más la masa atómica de su único oxígeno, 16, más la masa atómica de su hidrógeno, que es 1. Nos da 40. La masa molecular relativa del dióxido de azufre, SO2, será la suma de la masa atómica de su único azufre, 32, más la masa atómica de dos oxígenos, 16 cada uno. 16 por 2, más 32 del azufre, 64. Y la masa molecular relativa del ácido sulfúrico, H2SO4, será la suma de la masa atómica de dos hidrógenos, 1 cada uno, más la masa atómica de su azufre, que es 32, más la masa atómica de 4 oxígenos, que tiene 16 cada uno. 16 por 4, más 32, más 2 por 1 del hidrógeno, suman en total 98. Indica cuál de las cuatro sustancias del ejercicio anterior tiene menor porcentaje de oxígeno. Veíamos que la molécula de oxígeno tenía una masa relativa de 32, el hidróxido de sodio 40, el dióxido de azufre 64 y el ácido sulfúrico 98. ¿Pero qué proporción de oxígeno tiene cada una de estas moléculas? Vamos a ver en el oxígeno. 32 entre 32, el 100% de esa molécula es oxígeno, obvio. Vamos a analizar qué proporción de oxígeno, qué porcentaje de oxígeno tiene el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio tiene una masa molecular de 40 y tiene 16 de oxígeno. 16 entre 40, 0,4, luego es un 40% de oxígeno. Vamos a ver el dióxido de azufre. Tiene una masa molecular de 64, pero de oxígeno tiene 16 por 2, 32. 32 entre 64 es 0,5. Luego el 50% de esta molécula es oxígeno. Y vamos a ver la proporción de oxígeno en el ácido sulfúrico, en el que tenemos 4 oxígenos con una masa atómica de 16 cada uno. 16 por 4 son 64. 64 entre la masa molecular 98 da 0,65, es decir, tiene un 65% de oxígeno, de tal manera que esta molécula, la de hidróxido de sodio, es la que tiene menor porcentaje de oxígeno. Calcula
la masa molar de óxido de litio, Li2O. ¿Qué cantidad de sustancia hay en 180 gramos de la misma? Vamos a calcular la masa molar del óxido de litio, la masa molar. El litio tiene como fórmula Li2O. La masa atómica del litio es 7. La masa atómica del oxígeno es 16. Luego es 7 por 2, porque hay 2 litios, más la masa atómica del oxígeno, que es 16. Y nos da una masa molar de 30 gramos por mol. ¿Qué cantidad de sustancia hay en 180 gramos de la misma? Sabemos que un mol de óxido de litio tiene una masa de 30 gramos. Luego, en 180 gramos de óxido de litio habrá 6 mol de sustancia. Repito, si un mol tiene una masa de 30 gramos, en 180 gramos habrá 6 mol de sustancia. Calcula la cantidad de agua, H2O, en mol, que hay en 36 gramos de esta sustancia. ¿Cuántas moléculas contiene? ¿Cuántos átomos de hidrógeno y de oxígeno? Vamos a calcular la cantidad de agua en mol que hay en 36 gramos. La fórmula del agua es H2O. La masa atómica del hidrógeno es 1. La masa atómica del oxígeno es 16. 2 de hidrógeno más 16 de la masa atómica del oxígeno suma 18 gramos en cada mol de agua. ¿Cuántas moléculas contiene? Si un mol de agua tiene una masa de 18 gramos, en 36 gramos hay 2 mol. ¿Cuántos átomos de hidrógeno y de oxígeno? Un mol tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. En 2 mol, que es lo que tenemos, habrá 1,2044 por 10 elevado a 24 moléculas de H2O. Si cada molécula de agua contiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, entonces habrá en 1,2044 por 10 a la 24 moléculas de agua 1,2044 por 10 a la 24 átomos de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno, 2,4088 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Cuál es la masa molar del yodo? El yodo tiene como fórmula I2, porque se presenta en la naturaleza en forma de molécula diatómica. El yodo tiene como masa atómica 127 por 2, 254 gramos cada mol. ¿Cuál es la masa molar del cloruro de sodio, NaCl? Cloruro de sodio tiene como fórmula NaCl. El sodio tiene masa atómica 23 y el cloro tiene masa atómica de 35,5. 23 del sodio más 35,5 del cloro tiene una masa molar de 58,5 gramos mol. Un vaso contiene 127 gramos de yodo. ¿Qué cantidad de sustancia en mol hay en dicha masa? ¿Cuántas moléculas? ¿Cuántos átomos? Vamos a ver qué cantidad de sustancia en mol hay en dicha masa. Primero vamos a calcular la masa de un mol de moléculas de yodo. El yodo tiene masa atómica de 127. 127 por 2, porque la molécula de yodo tiene 2 yodos, 254 gramos mol. Esto es la masa de un mol de yodo. Si 254 gramos de moléculas de yodo es un mol, 127 gramos de moléculas de yodo será
medio mol de moléculas de yodo. ¿Cuántas moléculas? Si un mol de moléculas de yodo tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, en medio mol habrá 3,011 por 10 a la 23 moléculas de yodo. ¿Cuántos átomos? Si cada molécula de yodo tiene 2 átomos de yodo, 3,011 por 10 elevado a 23 moléculas de yodo tendrá 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de yodo. ¿Qué cantidad de sustancia en mol hay en 6,022 por 10 elevado a 24 moléculas de yodo? Si 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas es un mol de moléculas de yodo, en 6,022 por 10 elevado a 24 será 10 mol de moléculas de yodo. ¿Qué cantidad de sustancia en mol hay en 197 gramos de oro? Lo primero será comprobar la masa atómica del oro. La masa atómica del oro es 197. 197 es la masa atómica del oro. 197 gramos de oro es un mol de oro. ¿Cuántos átomos hay en 80 gramos de calcio? Lo primero será comprobar la masa atómica del calcio. La masa atómica del calcio es 40. 40 gramos de calcio es un mol de calcio. 80 gramos de calcio serán 2 mol de calcio. Si en cada mol de calcio hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio, en 2 mol de calcio habrá 1,204 por 10 elevado a 24 átomos de calcio. En un frasco herméticamente cerrado hay 32 gramos de dióxido de azufre, SO2. ¿Cuál es la masa molar del dióxido de azufre? ¿Qué cantidad de sustancia en mol hay en esos 32 gramos de SO2? ¿Cuántas moléculas hay? ¿Cuántos átomos de oxígeno y de azufre? Vamos a por la masa molar del dióxido de azufre. La masa molecular relativa del dióxido de azufre, SO2, es la suma de las masas atómicas de su azufre más la masa atómica de sus dos oxígenos. La masa atómica del azufre es 32 y la masa atómica de cada uno de los dos átomos de oxígeno es 16. 32 del azufre y 16 por 2 de los dos oxígenos. 64 gramos cada mol. ¿Qué cantidad de sustancia en mol hay en esos 32 gramos de SO2? Si un mol de SO2 tiene 64 gramos de masa, en 32 gramos de SO2 habrá 0,5 mol de SO2. ¿Cuántas moléculas hay? Si un mol de SO2 contiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, en medio mol habrá 3,011 por 10 elevado a 23 moléculas de SO2. ¿Cuántos átomos de oxígeno y de azufre? Tenemos 3,011 por 10 elevado a 23 moléculas de SO2. Si en cada molécula hay un átomo de azufre, habrá 3,011 por 10 elevado a 23 átomos de azufre, tantos átomos de azufre como moléculas de SO2. Pero de oxígeno habrá el doble, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. Un frasco contiene 117 gramos de cloruro de sodio. Calcula la cantidad de cloruro de sodio en mol que hay en el frasco. La masa molecular relativa del cloruro de sodio, NaCl, es la suma de las masas atómicas de su sodio
más la masa atómica de su cloro. La masa atómica del sodio es 23 y la del cloro 35,5. 23 del sodio más 35,5 del cloro, 58,5 gramos en cada mol. Si un mol de cloruro sódico tiene 58,5 gramos de masa, 117 gramos de cloruro sódico serán 2 mol de cloruro sódico. ¿Cuántas moléculas hay en 250 gramos de cloruro de hidrógeno HCl? La masa molecular relativa del cloruro de hidrógeno, HCl, es la suma de las masas atómicas de su hidrógeno más la masa atómica de su cloro. La masa atómica del hidrógeno es 1, la masa atómica del cloro es 35,5, 1 del hidrógeno, 35,5 del cloro, 36,5 gramos en cada mol. Si un mol de cloruro de hidrógeno tiene 36,5 gramos en cada mol, 250 gramos de cloruro de hidrógeno serán 6,85 mol de cloruro de hidrógeno. Si un mol de cloruro de hidrógeno tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas y tenemos 6,85 mol de cloruro de hidrógeno, 6,022 por 10 a la 23 por 6,85 nos da 4,125 por 10 a la 24 moléculas. ¿Cuántas moléculas hay en 14 gramos de nitrógeno, N2? La masa molecular relativa del nitrógeno, N2, es la suma de las masas atómicas de sus dos nitrógenos. La masa atómica del nitrógeno es 14. Y como el nitrógeno se presenta en molécula diatómica, 14 más 14, 28 gramos cada mol de moléculas de nitrógeno. Si un mol de moléculas de nitrógeno tiene 28 gramos de masa, 14 gramos de nitrógeno será medio mol de moléculas de nitrógeno. Sabemos que un mol de moléculas de nitrógeno tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de nitrógeno. Y lo que tenemos es medio mol de moléculas de nitrógeno, por lo que tenemos en total 3,011 por 10 elevado a 23 moléculas de nitrógeno. Dispones de 4,4 gramos de CO2. ¿Qué cantidad en mol hay en esta muestra? ¿Cuántas moléculas contiene? La masa molecular relativa del CO2 es la suma de las masas atómicas de su carbono más la masa atómica de sus dos oxígenos. La masa atómica del carbono es 12, más la del oxígeno, más la masa atómica de sus dos oxígenos. Cada uno tiene 16 por 2, y la suma da 44 gramos en cada mol de CO2. Si un mol de CO2 tiene 44 gramos de masa, 4,4 gramos de CO2 será 0,1 mol de CO2. Ya hemos respondido a la primera cuestión. Vamos a ver cuántas moléculas contiene. Si un mol de CO2 tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas y lo que tenemos es 0,1 mol, 0,1 mol tendrá 6,022 por 10 elevado a 22 moléculas. Dispones de 64 gramos de O2. ¿Qué cantidad de O2 en mol hay en esta muestra? ¿Cuántos átomos contiene? La masa molecular relativa del O2 es la suma de las masas atómicas de sus dos oxígenos. La masa atómica del oxígeno es 16. Como la molécula de oxígeno tiene dos oxígenos, 16 más 16, 32 gramos cada mol de O2. Si un mol de O2 tiene 32 gramos de masa, 64 gramos de O2 será 2 mol de O2. Si un mol de O2 tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas y lo que tenemos son 2 moles de O2, tendremos en total
1,2044 por 10 elevado a 24 moléculas. Pero estos son las moléculas. Lo que nos preguntan son ¿cuántos átomos contiene? Si tenemos estas moléculas y sabemos que cada molécula de O2 está compuesta por 2 átomos, tendremos 2,4088 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno. ¿Qué cantidad en mol hay en 160 gramos de trióxido de azufre, SO3? Calcula la masa de 2,5 mol de la misma. La masa molecular relativa del SO3 es la suma de las masas atómicas de su único azufre más la masa atómica de sus 3 oxígenos. La masa atómica del azufre es 32, la masa atómica del oxígeno es 16, de tal manera que 32 del azufre más 16 por 3, porque son 3 oxígenos, nos da una masa molecular de 80 gramos en cada mol de trióxido de azufre. Si un mol de trióxido de azufre tiene 80 gramos, 160 gramos de trióxido de azufre representarán 2 mol de SO3. Ya tenemos la primera pregunta respondida, la cantidad en mol de 160 gramos. 2 mol. Ahora nos preguntan la masa de 2,5 mol de la misma. Si un mol de SO3 tiene una masa de 80 gramos, la masa de 2,5 mol será 80 por 2,5, 200 gramos. 200 gramos son 2,5 mol de trióxido de azufre. Calcula la masa de 0,5 mol de átomos de bromo, de 0,5 mol de moléculas de bromo y de 1 mol de átomos de hidrógeno. Vamos a por los 0,5 mol de átomos de bromo. La masa molar del bromo es 80. Esto quiere decir que 1 mol de átomos de bromo tiene una masa de 80 gramos. Luego, 0,5 mol de átomos de bromo tiene una masa de 40 gramos. Vamos a por los 0,5 mol de moléculas de bromo. Hay que estar pendiente de lo que nos preguntan sobre la masa de 0,5 mol de moléculas de bromo. El bromo se presenta de forma de moléculas diatómicas. Esto quiere decir que 1 mol de moléculas de bromo tiene una masa de 80 por 2, igual a 160 gramos. Luego, medio mol de moléculas de bromo tiene una masa de 80 gramos. Y ahora vamos a calcular la masa de 1 mol de átomos de hidrógeno. La masa molar del hidrógeno es 1. Esto quiere decir que 1 mol de átomos de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. En una muestra de 2,8 gramos de nitrógeno gaseoso, N2, calcula la cantidad de sustancia en mol, el número de moléculas y el número de átomos. La masa molar del nitrógeno es 14. Esto quiere decir que 1 mol de átomos de nitrógeno tiene una masa de 14 gramos. Pero el enunciado nos dice que la muestra es de N2. Luego, 1 mol de ese gas tiene una masa de 28 gramos. 28 gramos de N2 es 1 mol. 2,8 gramos de nitrógeno representarán a 0,1 mol. Vamos a calcular ahora el número de moléculas. 1 mol de N2 tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de N2. 0,1 mol de N2 tendrá entonces 6,022 por 10 a 22 moléculas de N2. Nos preguntan por el número de átomos. Cada molécula de N2 tiene 2 átomos de nitrógeno. Luego, 6,022 por 10 elevado a 22, que eran las moléculas que teníamos, hay que multiplicarlo por 2 y nos da 1,204 por 10 elevado a 23 átomos de nitrógeno. ¿Cuál de las siguientes muestras contiene mayor número de moléculas? 18 gramos de agua, 18 gramos de oxígeno o 18 gramos de hidrógeno.
Vamos a ver cuántas moléculas tendrá 18 gramos de agua. La masa molar del agua es 18 gramos en cada mol. Luego, esos 18 gramos de agua es la masa de un mol de agua. Un mol de agua tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Vamos a ver cuántas moléculas de oxígeno hay en 18 gramos de oxígeno. El oxígeno tiene una masa molar de 36 gramos en mol, porque tiene una masa atómica de 16 y se presenta en moléculas diatómicas. 16 por 2, 36 gramos en cada mol. Luego, esos 18 gramos de O2 será la masa que hay en medio mol de oxígeno. Medio mol de oxígeno tiene 3,011 por 10 elevado a 23 moléculas de O2. Y vamos a ver las moléculas que hay en 18 gramos de hidrógeno. La masa molar del hidrógeno es 2, porque la masa atómica del hidrógeno es 1, se presenta en moléculas diatómicas 1 por 2, 2 gramos en cada mol. Luego, esos 18 gramos de hidrógeno es la masa de 9 mol de hidrógeno. 9 mol de hidrógeno tiene 5,42 por 10 elevado a 24 moléculas de hidrógeno. Luego es el hidrógeno el que tiene mayor número de moléculas en 18 gramos. Calcula el número de moléculas que hay en 0,5 mol de H2S, en 2,25 mol de N2 o en 18 gramos de H2O. Vamos a ver el número de moléculas que hay en 0,5 mol de H2S. Un mol de H2S tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de H2S. Luego, 0,5 mol de H2S tendrá 6,022 por 10 elevado a 23 por 0,5. Son 3,011 por 10 elevado a 23 moléculas. Vamos a ver el número de moléculas que hay en 2,25 mol de N2. Un mol de N2 tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de N2. Luego, 2,25 mol de N2 tendrá 6,022 por 10 elevado a 23 por 2,25, que es 1,355 por 10 elevado a 24 moléculas. Y vamos a ver el número de moléculas que hay en 18 gramos de H2O. La masa molar del H2O es 18. Luego, esos 18 gramos de H2O es la masa que tiene un mol de H2O. Un mol de H2O tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de H2O. Calcula la masa de 1,25 mol de HCl, de 0,75 mol de CO2, la masa de 6,022 por 10 elevado a 21 moléculas de CH4 y la masa de 3,011 por 10 elevado a 24 moléculas de NH3. Vamos a ver la masa de 1,25 mol de HCl. La masa molecular del HCl es 1, la masa atómica del hidrógeno, más 35,5 la masa atómica del cloro. Suma 36,5 gramos cada mol. Esos 36,5 gramos de HCl es la masa que tiene un mol de HCl. En 1,25 mol de HCl habrá 36,5 por 1,25, es decir, 45,625 gramos de HCl. Vamos a ver la masa en mol de 0,75 mol de CO2. La masa molecular del CO2 es 12, la masa atómica del carbono, más 16 por 2. 16 es la masa atómica del oxígeno. La masa molecular del CO2 es 44 gramos en cada mol. Luego, esos 44 gramos de CO2 es la masa que tiene un mol de CO2. En 0,75 mol de CO2 habrá 44 por 0,75, es decir,
33 gramos de CO2. Vamos a ver la masa que hay en 6,022 por 10 elevado a 21 moléculas de CH4. La masa molecular del CH4 es 12, que es la masa atómica del carbono, más 1, que es la masa atómica del hidrógeno, por 4, porque tiene 4 hidrógenos. La masa molecular del CH4 es 16 gramos en cada mol. Luego esos 16 gramos de CH4 es la masa que tiene un mol de CH4. 6,022 por 10 elevado a 21 moléculas de CH4 es 0,01 mol de CH4. Si un mol de CH4 tiene una masa de 16 gramos, 0,01 mol tendrá una masa de 0,16 gramos. Y vamos a ver la masa de 3,011 por 10 elevado a 24 moléculas de NH3. La masa molecular del NH3 es 17. Luego, esos 17 gramos de NH3 es la masa que tiene un mol de NH3. 3,011 por 10 elevado a 24 moléculas de NH3 es 5 mol de NH3. Si un mol de NH3 tiene una masa de 17 gramos, 5 mol tendrá una masa de 17 por 5, 85 gramos. Averigua la cantidad de sustancia que hay en 0,34 gramos de H2S, en 160 gramos de CH4 y en 6,022 por 10 elevado a 20 moléculas de N2O3. Vamos a ver la cantidad de sustancia que hay en 0,34 gramos de H2S. La masa molecular del H2S es 34 gramos en cada mol. Luego esos 34 gramos es la masa que tiene un mol de H2S. Si 34 gramos de H2S es un mol, 0,34 gramos de H2S será 0,00 mol de H2S. Vamos a ver la cantidad de sustancia que hay en 160 gramos de CH4. La masa molecular del CH4 es 16 gramos mol. Luego esos 16 gramos de CH4 es la masa que tiene un mol de CH4. Si 16 gramos de CH4 es un mol, 160 gramos de CH4 serán 10 mol de CH4. ¿Y qué cantidad de sustancia hay en 6,022 por 10 elevado a 20 moléculas de N2O3? Si 6,022 por 10 elevado a 23 es un mol, 6,022 por 10 elevado a 20 será 0,001 mol de N2O3. Calcula la masa molecular relativa del carbonato de calcio, CaCO3, y los porcentajes de carbono, oxígeno y calcio que existe en esta sustancia. La masa molecular del CaCO3 es la suma de las masas atómicas de su único calcio más la masa atómica de su único carbono más la masa atómica de sus 3 oxígenos. Y la masa molecular del carbonato cálcico es 100 gramos en cada mol. Porcentaje de calcio en el carbonato cálcico. La masa atómica del calcio es 40. Si de cada 100 gramos de carbonato cálcico 40 son de calcio, el porcentaje de calcio es del 40%. Vamos a ver el porcentaje de carbono en el carbonato cálcico. La masa atómica del carbono es 12. Si de cada 100 gramos de carbonato cálcico 12 son de carbono, el porcentaje de carbono es del 12%. Y el porcentaje de oxígeno, si la masa atómica del oxígeno es 16 y si de cada 100 gramos de carbonato cálcico 48, porque es 16 por 3. Si de cada 100 gramos de carbonato cálcico
48 son de oxígeno, el porcentaje de oxígeno es del 48%. ¿Cuántas moléculas de H2 hay en 44,8 litros de este gas a 1 atmósfera y 0 grados centígrados? Sabemos que un mol de cualquier gas en condiciones normales, es decir, 0 grados centígrados y 1 atmósfera de presión, siempre ocupa 22,4 litros. Luego, 44,8 litros de H2 tendrá 2 mol de H2. Si cada mol tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de H2, esos 2 mol tendrá 1,204 por 10 elevado a 24 moléculas de H2. ¿Qué volumen ocupan 40 gramos de trióxido de azufre, SO3, a 1 atmósfera de presión y 0 grados centígrados? Sabemos que un mol de cualquier gas en condiciones normales, 0 grados centígrados de temperatura y 1 atmósfera de presión, siempre ocupan 22,4 litros. Vamos a ver cuántos mol de SO3 son esos 40 gramos de SO3. La masa molecular del SO3 es 80 gramos mol. Es decir, 80 gramos de trióxido de azufre contiene 1 mol de trióxido de azufre, por lo que 40 gramos de trióxido de azufre será medio mol de trióxido de azufre. Si un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros, medio mol ocupará un volumen de 11,2 litros.